permítanme presentarles entonces a nuestros amados Guillermo y Sarit, que van a compartir en esta hora este precioso e interesante taller. Guillermo Llanos, él es peruano, de profesión sociólogo, graduado de la Universidad Central de Venezuela, pero es también teólogo y es egresado del Seminario Evangélico de Caracas. Actualmente está concluyendo su trabajo de grado para el título de maestría en liderazgo pastoral en el seminario ESEPA allí en Costa Rica. Él está sirviendo en el ministerio Presencia, Palabra y Vida de EduTech Mission y además es mentor de Prometa. Es un maestro y predicador de la palabra de Dios. Su esposa Sarit, que es venezolana, es ingeniera y tiene una maestría en gerencia empresarial. Ambas sacadas de la Universidad Central de Venezuela. Es egresada igualmente de la maestría en liderazgo cristiano de Prometa. Su ministerio al lado de su esposo es contribuir en el desarrollo del liderazgo en América Latina. Este matrimonio tiene 23 años de casado. Tienen 2 hijos, actualmente viven en Costa Rica desde hace más de 4 años, el mismo tiempo que tienen dedicados al ministerio a tiempo completo. Son ministros misioneros de la Iglesia Las Acacias de Caracas, Venezuela. Ambos, por supuesto, mentores y parte de la familia de Prometa. Entonces les dejo con nuestros hermanos Guillermo y Sarit. Adelante, Guillermo, Dios les bendiga. Dios los bendiga a mis hermanos, hermanas de diferentes partes del mundo. Estuve en el tiempo cuando Samuel estaba saludando a todos ustedes y qué grato es ver que hay hermanos y hermanos nuestros de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y de verdad que para nosotros es un honor. Bueno, como dijo él, nosotros estamos aquí desde Costa Rica, somos misioneros y para nosotros de verdad pues es un honor poder compartir con ustedes este tiempo, ¿no? Y sobre todo pues el tema que nos trae ahora. En este momento yo voy a compartir un momento a la pantalla para que podamos tener una presentación de lo que vamos a compartir en este momento. Bueno, como el título de este tiempo es Temores que afloran en el liderazgo en este tiempo, ¿verdad? Y bueno, fíjense que cuando hablamos de este tiempo, nosotros es muy difícil poder definir a qué nos referimos cuando hablamos este tiempo, ¿no? Hay muchos intelectuales, muchos expertos que definen el tiempo que estamos viviendo. Algunos dicen que estamos en tiempo de posmodernidad, otros hablan de que estamos en un tiempo de una especie de modernidad adelantada, dicen unos. Algunos le llaman, estamos en el tiempo de le llaman sociedad líquida, otros dicen que bueno, hay muchos que tratan de definir el tiempo que estamos viviendo, porque a diferencia de tiempos anteriores, antes era como un poco más fácil poder definir, ¿verdad? Estamos en tiempo de modernidad y se caracteriza por esto. Este tiempo es un poquito difícil de definirlo y sobre todo porque estamos viviéndolo, estamos en el tiempo, en este tiempo y lo estamos viviendo y aunado a esto, pues cuando hablamos de este tiempo también estamos hablando del tiempo en particular que estamos viviendo, ¿verdad? Muchos de nosotros confinados en nuestras casas, todo lo que ha llevado todo este tema de la pandemia nos hace ver que también estamos en un tiempo muy particular, ¿verdad? Y por supuesto, ante esto afloran muchas cosas, entre ellos afloran temores, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto y me gustaría primero explorar un poquito acerca de algunos expertos, sobre todo de las ciencias sociales, que hablan en relación no solamente al tiempo que estamos viviendo, sino que hablan en relación a los temores en sí. Porque los temores es algo que nos ha acompañado desde que existe la raza humana. O sea, los temores no es algo que afloran solamente en este tiempo, sino que a lo largo de la historia ha aflorado en nuestras vidas de manera personal. Pero también hay temores que vienen como, vamos a decirlo así, que son causados por ciertas situaciones que se viven en la sociedad. Entonces, queremos explorar un poquito eso. Pero antes de eso me gustaría hacer una pregunta y que, bueno, ahí en el chat, ustedes pueden contestar por el chat. La pregunta que tengo, así como hemos titulado este tiempo, pero en modo pregunta, ¿cuáles son los temores en general que afloran en este tiempo?
pueden escribirlo en el chat y yo voy a estar atenta a leer cada una de sus preguntas, en la medida de lo posible. O sea, para ti, ¿no? Para ti de manera personal, ¿cuáles consideras tú que son los temores en términos generales que están aflorando o que pueden aflorar en este tiempo que estamos viviendo en particular? ¿Cuáles son? ¿Cómo los defines? Por aquí leemos fracasar, miedo al fracaso, miedo a no ser aceptado, incertidumbre financiera. Gracias por responder. ¿Qué va a suceder realmente? Los planes no son concretos. ¿Cuándo podemos reunirnos otra vez en nuestras congregaciones? ¿Qué viene? ¿Qué será? ¿Cuál será la normalidad? No poder medir el impacto ni la duración. Que hayan demasiados conflictos al morir, a lo financiero, cambios ministeriales y también dicen miedo a la muerte. Qué interesante, ¿no? Porque fíjense que muchos de los temores que ustedes pueden expresar y que de por sí de alguna forma está vinculado al hecho del temor en sí, muchas veces el temor está vinculado a hechos que todavía no han ocurrido, ¿verdad? O están vinculados a la experiencia. Es decir, tuve ciertas vivencias y como no quiero repetir esas vivencias, entonces afloran los temores, ¿verdad? O está vinculado a algo que hemos vivido o está vinculado a algo que aún no ha sucedido. Pero vamos a ver un poquito acerca de eso. Ustedes mismos están haciendo referencia a los temores que son muy reales para ustedes, ¿verdad? Ahora, yo voy a citar algunos autores. Edmund Burke es un filósofo del siglo XVIII y él dijo lo siguiente en relación al miedo. Él dice, no hay pasión que robe tan determinadamente a la mente todo su poder de actuar y razonar como el miedo. Fíjense, ¿no? Es decir, según él, para mi entender, es como que el miedo nos paraliza, es como que no nos ayuda a razonar bien, no nos ayuda a actuar bien, es lo que está diciendo él. Vamos a ver a otro. Michel de Montaigne dice lo siguiente, él es un filósofo del siglo XVI. La causa de que tengo más miedo es el miedo, porque supera en poder a todos los demás. Parece un trabalenguas, pero fíjense lo que él está tratando de decir. A veces el miedo es el miedo en sí al miedo, ¿no? Muchas veces afloran. Vamos a ver a otro. Miguel de Cervantes, más cercano tal vez al habla hispana, escritor español del siglo XVI, quien escribió Don Quijote de la Mancha. Él dice, Don Quijote dice en uno de los párrafos del libro, dice, tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra. Es decir, es como que el temor está como que asomando en diferentes lugares y a veces puede estar hasta debajo de la tierra. Es como una expresión de decir como que está en todos lados, ¿verdad? Vamos a ver a otro, un poco más actual, Romain Gary, un escritor y diplomático judío-francés. Él dice lo siguiente, no se necesita un motivo para tener miedo. Yo me asusté, pero está bien tener miedo sabiendo por qué. Es decir, según estas personas, de alguna manera nosotros estamos familiarizados con el miedo o con el temor. En algunas ocasiones vamos a decir miedo, lo vamos a hablar indistintamente para efectos de este tiempo, serían sinónimos, ¿ok? A veces hablamos de miedo, a veces hablamos de temor, pero aquí él está hablando de miedo y dice, yo me asusté, pero está bien tener miedo, pero sabiendo por qué. Es decir, si yo sé de qué le estoy teniendo miedo, está bien. Es como asumir el hecho de que el miedo y el temor es algo consustancial a nosotros, es algo que nos acompaña, ¿verdad? Es más, hay miedos que son, digamos, naturales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es como cuando uno dice, oye, tengo miedo de pasar por aquel lugar porque es muy oscuro. Eso es un miedo natural, ¿verdad? Porque pienso que me pueden asaltar o me pueden robar. Entonces se aflora el miedo, pero es un miedo que de alguna forma lo que procura es protegernos, ¿verdad? Es como una voz de alerta que nos protege. Bien, vamos a seguir. ¿Qué podemos ver aquí? Fíjense, ¿no? Como una calle que tal vez ha pasado muchas cosas, pareciera como que ha ocurrido algo, pero vamos a ver, ¿qué cosa es el temor entonces? El temor es una emoción, ¿sí? Porque es algo que lo traemos nosotros, es una emoción entre otras emociones, pero ¿con qué está asociado? Está asociado con la percepción de peligro inmediato,
lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Percibimos el peligro y inmediatamente aflora el temor como una emoción natural. Percepción del peligro inmediato, pero también es una anticipación de algún mal posible. No solamente es una percepción, sino es una anticipación de algo que pudiera suceder. Pero fíjense qué interesante, porque en estas dos acepciones el temor está vinculado con algo que todavía no ha sucedido. ¿Okay? Está vinculado con algo que podría pasar, pero que no ha sucedido. Vamos a seguir. Entonces, muchas veces la amenaza excede la posibilidad de control de las personas implicadas. Hay una amenaza y que muchas veces esa amenaza nos excede a nosotros. Es decir, es una amenaza latente, ¿no? Y ahorita vamos a ver vamos a ahondar un poquito más de ciertas amenazas y la percepción que muchas veces los seres humanos hemos tenido a lo largo de la historia. Vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, el temor también, aquí podemos ver un bebé, ¿verdad? Que es como lo más, para mí es como lo más vinculado a la expresión innata. Cuando hablamos de algo innato, ¿verdad? Algo que trae la persona, sentir temor es algo innato. Es decir, algo que viene en el archivo nuestro, viene incorporado a nosotros, ¿no? Desde nacimiento. Ahora, lo que sí puede cambiar, aunque el temor es algo innato, lo que puede cambiar es la intensidad del temor. Yo puedo tener mucho temor, por eso que, por ejemplo, hay personas que son más asustadizas que otras. Tienen más, ¿verdad? Entonces, o otros menos. Entonces, la intensidad es lo que puede variar, más el temor es algo que está innato en cada uno de nosotros. Ahora, también puede haber que hay tipos de temor. Es decir, hay personas que tienen ciertas aversiones o ciertos temores. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a las cucarachas, ¿verdad? Una cucaracha y ¡bum! Se sobresaltan, ¿no? A ciertos tipos. Pero hay otras personas que ven una cucaracha y nada que ver, ¿verdad? Ahora, pero los tipos, la intensidad y los tipos de temor también están asociados a las relaciones sociales. Es decir, dependiendo de cómo han sido nuestras relaciones, sea en casa, sea en la comunidad de donde nosotros venimos, va a ser la intensidad o el tipo de temor que tenemos, ¿no? Por decirle, por ejemplo, los temores asociados que puedan tener personas que viven en determinado lugar, vamos a suponer en un barrio donde de pronto hay una cierta peligrosidad, de pronto el tipo de temor asociado al lugar de donde viven esas personas es distinto a otra persona que de pronto vive en otras condiciones. Las personas que viven de repente en condiciones un poquito más pudientes tienen otro tipo de temor. Entonces son ya el tipo de personas que se blindan, ¿verdad? Que ponen un búnker y todo lo demás porque sienten el peligro. Entonces, y de pronto en otro lugar donde a veces hay baleadas, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años que estábamos en un lugar, en una célula, en un barrio en Venezuela, y de pronto estábamos con unos niños y se escuchó una balacera. Una balacera es cuando se escuchan muchas balas, ¿verdad? Y algunos de nosotros nos lanzamos al piso, pero los niños estaban como si nada pasara. ¿Pero por qué estaban ellos como si nada pasara? Porque ellos estaban acostumbrados, era parte de ellos. Para ellos eso no estaba vinculado a un miedo. Mientras para los que no estábamos tan acostumbrados, sí había ese temor, ¿verdad? Por eso mismo tiene que ver también con la historia que tenemos, ¿verdad? Entonces, una historia más vinculada a ciertos ambientes de temor, mientras que otros no tanto, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también con eso. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Si quieren, algunos pueden escribir en el chat qué están viendo ahí. Aquí yo voy a estar atenta para leer el chat. ¿Qué vemos ahí en esa foto? A ver. Cebollas, dicen, Guillermo. Ajá. Raíces, dicen. Cebollas cosechadas. 2 hermosas cebollas, dicen. Ajá. Ok. Ok. 2 cebollas, ¿verdad? Pero no son tomates. No sé, yo estoy viendo como tomate. No son tomates, son cebollas. Es decir, estamos diferenciando, al ver esto, estamos diciendo, estos son cebollas, porque tiene las características de cebolla, el color, la forma y todo esto, y nos permite diferenciar de otros vegetales. Sabemos que no son tomates, sabemos que son de cebolla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo distinguimos el temor de otras emociones?
las distinguimos? Porque uno puede decir, bueno, es que de repente estoy en angustia y digo, ¿esto será un temor o es angustia? ¿Verdad? A veces nos dificulta un poquito diferenciarlo. Así como la cebolla, podemos decir, esto es cebolla. Entonces, ¿qué es temor? ¿Cómo lo distinguimos? Porque el temor, lo distinguimos porque el temor supone una sensación que responde a una amenaza concreta. Esa sensación que se siente, que supone que hay una amenaza concreta, es temor. Angustia, ¿verdad? La angustia puede estar asociada al temor, pero en este caso es un temor. Es la sensación de que algo concreto puede pasar, ¿verdad? Y tiene que ver con un objeto definido. Por ejemplo, temor a las epidemias, ¿verdad? Ahora que estamos en este tiempo, ¿verdad? El temor a las epidemias está asociado a algo objetivo. O el temor a los extraños, ¿verdad? Cuando a veces uno tiene cierto temor, a esta persona nunca la he visto por aquí, y viene, se me acerca, ¿será que tiene alguna intención? ¿Será que me quiere robar? Uno tiene como ciertas sospechas. Entonces está definido porque tengo la sensación, pero es una amenaza concreta, algo concreto. Bien, ahora fíjense un momentito en esta imagen, ¿verdad? Y fíjense cómo pareciera como que el cuerpo de esta persona se va difuminando, ¿verdad? Pareciera como que se va haciendo polvito, porque el miedo, uno de los miedos, perdón, que algunos expertos cuando hacen referencia a los miedos de la sociedad, uno de los miedos que tenemos muchas veces en este tiempo es el miedo a enfermarnos. Algunos especialistas en ciencias sociales dicen que hay tres miedos fundamentales en la época que estamos viviendo, que es el miedo a enfermarse, el miedo a envejecer, el miedo a morir. Hay otros más, Sari también va a compartir algunos de otros, pero fundamentalmente dice que en este tiempo miedo a enfermarse, miedo a envejecer y miedo a morir son como los miedos principales, ¿no? Pero yo solamente voy a hablar de una de ellas, el miedo a enfermarse, que está un poquito más vinculado al tiempo que estamos viviendo, miedo a enfermarse. La enfermedad no solo está asociado con el deterioro del cuerpo, por eso ese cuerpo que está ahí difuminándose, ¿no? Porque a veces nosotros no queremos enfermarnos y lo vinculamos inmediatamente al cuerpo, el deterioro nuestro, pero no solamente está asociado al deterioro del cuerpo, sino a la representación que puede tenerse del cuerpo. Por ejemplo, todo lo que está vinculado al cuerpo, que tiene que ver con el destino, cómo voy a terminar yo, tiene que ver con el castigo de Dios. Algunas personas en el ámbito religioso vinculan castigo de Dios con lo que puede sucederme en el cuerpo, o el cuerpo también está asociado al descuido, ¿verdad? Bueno, me estoy alimentando mal y estoy entonces vinculando el cuerpo al descuido, pero también el cuerpo está asociado a la posibilidad de curación. Es decir, así como está el tema que tiene que ver con la enfermedad, está también inherente el hecho de la posibilidad de curación, ¿no? Entonces, hay sistemas que procuran, que digamos de alguna forma atienden ese hecho, como los sistemas de salud, por ejemplo. El sistema de salud trata de atenuar de alguna manera este problema, que es el problema de la enfermedad. Ahora, con determinado tipo de relaciones entre los seres humanos, etcétera, etcétera. Voy a leer un poquito este párrafo y vamos a ver con qué vinculamos este párrafo. Fíjense lo que dice aquí. Lo puse en comillas porque alguien escribió esto. El padre no visita a su hijo, ni la madre a su hija, ni el hermano a su hermano, ni el hijo a su padre, ni el amigo a su amigo, ni un vecino a su vecino, ni un aliado a un aliado, a menos de que quisiera morir inmediatamente con él. ¿A qué se le parece esa frase? Yo voy a estar atenta para leer algunos chats. Esta frase que está aquí, ¿con qué lo pudiéramos vincular? Eso lo escribió alguien, pero ¿a qué lo pudiéramos vincular? Fíjense, un padre no visita a su hijo. Guillermo, por aquí dicen al COVID-19, dicen Ajá. a la cuarentena de ahora, a la pandemia, COVID-19 nuevamente, a contagio, al virus. Fíjense cómo termina, menos que quisiera morir inmediatamente con él, ¿verdad? Entonces nos abstenemos de visitar, de ir. Ahora, pero fíjense en qué año fue escrito esto. En el año 1348 lo escribió un canónigo en relación a la peste negra.
En el siglo XIV, en el año 1348, hubo una famosa llamada peste negra, ¿verdad? Producida por el piojo de la rata en Europa, que fulminó con el 25% aproximadamente de la población en Europa. 25%. Eso no va a suceder en este tiempo, pero eso sucedió en Europa. Y este canónigo escribió este párrafo en relación a lo que la gente estaba viviendo en ese tiempo. Imagínense, estamos hablando del siglo XIV. Y esto era lo que sucedía. La gente tenía miedo de vincularse con otro, tenía miedo de relacionarse con otro, de visitar, ante la posibilidad de que pudiera contagiarse y pudiera morir, ¿no? Y fíjense cómo estamos en el siglo XXI, en el año 2020, y pareciera como que se repitiera algo de esto, ¿verdad? Pareciera. Sin embargo, estamos hablando de un tiempo donde, digamos, la mortandad fue mucho mayor que la que estamos viviendo en este tiempo. Aquí alguien dice, Guillermo, que fue peor que el COVID. Mucho, mucho peor, sin duda, mucho peor. Bien, vamos a seguir porque el tiempo avanza. Fíjense que hay un autor, un sociólogo que ya murió hace poco, llamado Bauman, que él ha definido al tiempo, a la época que estamos viviendo, él le llama la sociedad líquida, ¿no? Y él escribió un libro que se llama El miedo líquido. O sea, él escribió varios libros asociados al tema del líquido. ¿Por qué él llama líquido? Él dice líquido porque, a diferencia de la época de la modernidad, donde era, digamos, dura, era la época donde podríamos definir cosas, estamos en un tiempo donde las cosas son muy definidas, son como líquidas, ¿no? No podemos como agarrarlas, ¿no? No podemos definir cómo es. Entonces, cuando él habla del miedo líquido, él hace referencia a esto. Fíjense lo que dice, ¿no? Podemos ver aquí un bombero, ¿verdad? Y él dice que hay gente que es cobarde, que se transforma en luchadores intrépidos cuando enfrentan un peligro real. Fíjense, el miedo y el temor está asociado, según lo que hemos venido viendo hasta ahora, con algo que todavía no ha sucedido. ¿Ok? Tengo miedo de lo que me puede pasar. Tengo temor de que si cruzo esa calle me puedan robar. Tengo temor de que me puedo contagiar, ¿verdad? Pero no ha sucedido. Pero fíjense qué interesante. No sé si ustedes han escuchado algunos relatos de personas cuando han estado en ciertos peligros. Por ejemplo, una madre que el hijo está atrapado en un carro y de pronto tiene una fuerza casi que sobrehumana y puede hasta levantar el carro, ¿verdad? Y para sacar a su hijo, y uno dice, ¿de dónde le salió esa fuerza? O que adquieren valentía como nunca antes en su vida lo ha tenido, pero que en esos momentos vamos a decir, de la situación de peligro real, adquieren una valentía, aunque después que pase el peligro, tiemblen, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? El asunto es que cuando la situación es real, muchas veces lo que aflora no es la cobardía ni el temor, sino lo que aflora es la valentía más bien. Es decir, el temor está más asociado a las cosas que no han sucedido aún, mientras que la valentía a las cosas que realmente suceden. De ahí vemos al bombero que tiene la valentía de rescatar a esa persona que está en peligro, ¿verdad? Y en ese momento, aunque la persona pueda tener miedo y todo, es como que tragar el miedo y asume con valentía ese momento. Es decir, muchas veces ante los hechos reales, lo menos que hay es temor. Lo que aflora más bien en nosotros, la adrenalina y todo esto, es valentía, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque como el temor está asociado a cosas que todavía no estamos viviendo, pero la valentía muchas veces aflora en los momentos reales de lo que tememos que suceda. Vamos a seguir. Voy a mover un poquito aquí porque... Ok, el temor... Ahora, el temor es más temible y eso está un poco vinculado al tiempo que vivimos, a las cosas que son poco claras, ¿verdad? Es temible, porque cuando uno dice, yo temo esto y sé a cosas concretas, pero hay autores que dicen que el tiempo que nosotros estamos viviendo, a veces uno tiene temores a cosas que uno mismo ni siquiera sabe qué es, ¿verdad? No está claro, no hay vínculos, no hay anclas, nos ronda. Es como la sensación de que algo nos pudiera pasar, pero no sabemos. Hace poco estábamos escuchando una charla que estaban hablando acerca de la violencia infantil, ¿verdad? Y cómo muchas veces las personas
a partir de hechos reales, ¿no? Porque sucede violencia infantil, abuso infantil y todo eso. Y muchas veces las personas quedan con esa sensación de que algo puede pasar y protegemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y está bien proteger, pero a veces excedemos y nos los sobreprotegemos. ¿Por qué? Porque tenemos el temor, pero a veces creemos que tenemos un temor a algo concreto, pero a veces pareciera como que tenemos temor a algo que no podemos definir, ¿no? Como que no sabemos qué cosa es. Y es mucho más terrible cuando nosotros tenemos temor y no podemos definir ese temor. Es el tiempo en el que estamos viviendo, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. O sea, está el temor, pero no lo podemos como tocar, como ver, como concretar. Entonces, Bauman dice que el miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre. Es como si fuera igual. A nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer. A lo que puede y no puede hacerse para detenerla en seco o para combatirla. Sin pararles algo que está más allá de nuestro alcance. Disculpen que haya puesto algo tan largo porque quería como cerrar toda la idea de lo que él tenía. Él dice que el miedo está asociado a algo que desconocemos, ¿no? A algo que ignoramos, ¿no? Es decir, muchas veces, aunque hemos dicho al principio, ¿verdad? Que es algo concreto, el miedo de este tiempo, el miedo que muchas veces aflora en nuestras vidas en este tiempo, es ante amenazas que muchas veces no sabemos cómo definirlas, que no sabemos cómo son, ¿no? Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, fíjense que hay temores de épocas. Por ejemplo, en épocas recientes, que podemos ver aquí, ¿verdad? Vemos que como unos carros de guerra, ¿no? Fíjense que en los años 80, más que todo, ¿no? 70, 80, había en el mundo una sensación de que el mundo se podía acabar en cualquier momento, en lo que se denominó la Guerra Fría, ¿verdad? Estaba como latente de que en cualquier momento podía haber una guerra nuclear y el temor era, ¿por qué? Porque las naciones que estaban involucradas en la Guerra Fría tenían el poder de armamento de tal calibre que si se detonaba una bomba podía acabar con toda la raza humana. Entonces, el temor a lo que pudiera suceder era un temor, vamos a decir, latente, pero también era un temor real, porque eso era algo que era factible que pudiera suceder. Y entonces, la sensación de que en cualquier momento todo se pudiera acabar estaba muy latente. ¿Por qué? Porque esa guerra, denominada Guerra Fría, que no era una guerra convencional, sino que era una guerra entre dos facciones, ¿verdad? Que estaban ahí latentes, enfrentadas, era la Guerra Fría más que todo, era la posibilidad de una guerra real que nos pudiera acabar a todos, ¿verdad? Entonces la gente hasta cierto punto vivía con cierta sensación, ¿verdad? De que todo pudiera acabarse y por ende tenía temor. Ahora, el temor de hoy, según lo que dice Bauman, están basados más en sensaciones, maximizados, y eso lo incorporé yo, maximizados por la interconectividad. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y no fundados en realidades concretas. Fíjense, esto lo puse yo. Los miedos de este tiempo son maximizados por la interconexión. Nos enteramos al instante de lo que sucede en otra parte del mundo. Luego, cuando vemos las noticias de varios eventos, unos tras otros, nos podemos imaginar que el mundo se va a acabar, ¿verdad? En realidad, lo que yo me pregunto, ¿hasta qué punto el mundo es más caótico que en épocas anteriores? Estamos más interconectados. Y entonces, muchas veces la interconexión hace que en un momento determinado yo pueda saber lo que está pasando en otro lado del mundo. Y cuando veo todas las noticias juntos, me estoy imaginando como que ya todo está caótico. Antes también estaba caótico, solo que no había tanta interconectividad como para saber qué está pasando en el otro lado del mundo. ¿Me explico? Es decir, ¿hasta qué punto nuestros temores son maximizados por estos hechos? ¿Y hasta qué punto nuestros temores están basados en hechos que no necesariamente son peores que lo que la gente vivía en otro tiempo? Ahora, vamos a ir un poquito a la Biblia y vamos a ver un caso de temor de un líder en el Antiguo Testamento. Todos creo que estamos de alguna forma, o la mayoría, estamos familiarizados con la historia de un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías, ¿verdad?
cuenta o narra la historia bíblica que Elías era un profeta muy valiente, ¿verdad? Fue un profeta que en su tiempo pudo enfrentarse a los líderes principales de las sectas principales, de las religiones principales que había en su tiempo, que habían usurpado de alguna manera, digamos, la religión judía, ¿verdad? Y eran la creencia en el dios Baal, y resulta que en el palacio del rey, pues el rey Acab se había casado con una profetisa de Baal, y ellos habían permitido que los sacerdotes de Baal sean como una especie de primeros ministros de Estado, ¿verdad? Como que estaban ahí al lado de los reyes para ayudarles en las tomas de decisiones. Y el pueblo se había convertido en un pueblo caótico. Irrumpe Elías en ese momento, y él reta a los sacerdotes de Baal y reta al pueblo para que el pueblo decida quién era el Dios real, si era Jehová o era Baal. Y bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, creo que la mayoría conocemos lo que sucedió. Resulta que él tuvo un momento de éxito porque Dios hizo descender fuego sobre la, ¿cómo se llama? La leña y sobre el altar que él había edificado, y esto hizo que él triunfara en ese momento. Murieron, él hizo que mataran a todos los sacerdotes de Baal, y en esa montaña del Monte Carmelo, Elías tuvo, digamos, un tiempo de triunfo espectacular, ¿no? Era como el tiempo donde él pudiera decir, ahora sí, ahora todo el pueblo se ha convencido de que Jehová es el Señor y lo van a seguir a él solamente. Pero ¿qué sucedió después? La reina Jezabel, la profetisa de Baal, amenaza a Elías con matarlo. Fíjense lo que dice aquí. Dice en 1 Reyes 19, del 1 al 5, Acab le contó Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Es decir, ella lo amenazó a él de muerte. ¿Qué pasó con Elías? Lo resalté ahí. Elías se asustó. El valiente Elías, el que había tenido un triunfo apoteósico, un triunfo espiritual apoteósico, se asustó en ese momento y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día en el desierto, llegó a donde vio un arbusto, dice, y fíjense, había caminado un día y se sentó a la sombra de ese arbusto con ganas de ¿qué? De morirse. Algunos dicen que es lo más vinculado digamos, a los síntomas que tiene una persona que está sufriendo depresión, ganas de morirse. Y fíjense lo que le dice al Señor, porque él ora en ese momento y exclama al Señor lo siguiente, estoy harto, Señor. Uno dice, Elías era el profeta, era el hombre de Dios. Y ahora le está diciendo a Dios que está harto. Y no solamente esto, sino que le dice a Dios, quítame la vida, ¿verdad? Pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. La historia continúa, no vamos a entrar en todos los detalles de la historia, solamente quiero resaltar lo siguiente. Después del triunfo ante una amenaza de muerte, el hombre de Dios, ¿qué hizo? Se asustó, tuvo miedo. Y esto me hace pensar en el liderazgo, ¿verdad? Porque Elías era un líder. Y fíjense, casi que inmediatamente después del triunfo vino el miedo, ¿verdad? Es como cuando estás en la cúspide y de pronto te asustó algo. Y no solamente eso, sino que el miedo se convirtió en depresión y quería morirse. Se asustó. Fíjense qué terrible cuando el susto o el miedo puede llevarnos a un estado de depresión al punto de querer morir. Ahora, los líderes no estamos exentos de eso, ¿no? Elías era un líder. Era un hombre de Dios. Y sin embargo, él tuvo que enfrentar el hecho de que tenía miedo y de que quería morirse. Ahora,
Él tuvo miedo, quiso morirse, porque dice que tuvo ganas de morirse, pero lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Elías, su temor y sus ganas de morirse, y su deseo de morirse, se lo expresó a Dios mismo. Se lo dijo a Dios mismo. Y lo interesante, y eso lo quise resaltar aquí, Dios puede entender los temores y lamentos de un líder. Porque lo que Dios le dijo a Elías es, levántate y come. Fíjese que Elías no lo señaló y le dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te acobardaste? ¿Por qué te quieres morir? No pareces un hijo de Dios, no pareces un hombre de Dios. Sino que el Señor lo que hace más bien es ayudar a Elías en ese momento a poder enfrentar su miedo, ¿verdad? Y a poder enfrentar su depresión. ¿Qué es lo que Elías necesitaba en ese momento? En ese momento, más que una palabra, lo que él necesitaba era descanso y comida. Y eso fue lo que Dios le dio a él. Eso me hace entender a mí de que Dios puede entender los temores y los lamentos de un líder. Si hay alguien que puede entender eso en los que somos líderes, es Dios mismo. Dios entendió a Elías sin señalarlo. Y Dios puede entendernos a nosotros de igual manera. Aún sintiéndose sumamente asustado y deprimido, el líder recurre a Dios y le expresa cómo se siente, aunque esto sea lo más espantoso que pueda parecer, como decir, estoy harto, Señor, quítame la vida. Aunque sea la situación más difícil que pueda estar enfrentando el líder en ese momento. Puede venir al Señor, porque a veces pensamos que estas cosas no se las podemos decir a Dios. Pero a mí la palabra del Señor me enseña que sí. Y fíjense que los salmos, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Las oraciones, los cantos en los salmos y cómo la mayoría de los salmos, ¿verdad? Y eso, hay evidencia de eso, la mayoría de los salmos, aunque son de alabanza, muchos de los salmos son de lamento. Porque los salmos, a diferencia de los demás libros, los salmos nos expresan a nosotros, ¿verdad? Ahora fíjense qué interesante el Salmo 56, solamente los 4 primeros versículos, pero quiero resaltar el versículo 3 y 4, fíjense, comienza así, ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue todo el día, me atacan mis opresores. Hay una persona que está sintiéndose perseguida, ¿verdad? Lo quieren matar. Todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El salmista no está diciendo, no tengo miedo. Está diciendo, cuando siento miedo. ¿Qué hace cuando siente miedo? Pongo en ti mi confianza. Pero inmediatamente, fíjense cómo cambia ahora la oración en el 4, porque dice, confío en Dios, y alabo su palabra, confío en Dios, y no siento miedo. ¿Cómo es de tener miedo, ahora no tener miedo? ¿Dónde hubo la diferencia? Cuando él pudo anclarse, cuando él pudo confiar en el Señor, cuando él pudo venir a él, alabar al Señor, meterse delante de él. Esto hizo un cambio, vamos a decir, de 360 grados en la vida del salmista. Y él pudo empezar diciendo que tiene miedo y terminar diciendo ahora que no siente miedo. Jesús y el temor en los tiempos de persecución. Jesús habló de que va a haber tiempos de persecución. Se lo dijo a sus discípulos. Pero fíjense que cuando el Señor habla con sus discípulos en relación a la persecución, no está hablando de los tiempos nuestros, está hablando de los tiempos de ellos. Y les está diciendo que cuando ellos salgan a evangelizar, cuando ellos salgan a llevar la palabra, va a haber persecución. Y le dice lo siguiente, Mateo 10, 17 al 31, no vamos a entrar en todos los versículos, pero le dice, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y después dice, y por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No está refiriéndose a los últimos tiempos, está refiriéndose a los tiempos de ellos. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, es decir, refiriéndose a él, si a mí me han llamado Belcebú, dice Jesús, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan, ¿qué? Miedo. Fíjense que Jesús, qué interesante, porque el Señor le está diciendo lo que les va a suceder por su causa, y inmediatamente les dice, no les tengan miedo. Fíjense que los miedos que estamos viendo
están asociados a las cosas que aún no han sucedido, pero Jesús está diciéndole aquí las cosas que les va a suceder, pero aún sabiendo eso, les dice no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos que en medio de la persecución no les tengan miedo. No les está diciendo, yo voy a evitar que vivan eso, sino que les dice que en medio de eso no tengan miedo, no le den lugar al miedo. Qué interesante, porque en varias oportunidades, y lo podemos ver en los evangelios, en varias ocasiones el Señor le dijo a sus discípulos y le dijo a otras personas, pero más que todo a los discípulos, usó la palabra no teman. En varias ocasiones. Estaba caminando sobre las aguas, ellos tienen miedo, él entra a la barca, le dicen no teman, yo estoy aquí. En varias ocasiones el Señor utilizó la expresión no teman, ¿no? Porque pareciera como que es la emoción que aflora en nosotros cuando ante lo desconocido, ante la inminencia de un peligro, pero sin embargo el Señor siempre respondió con el no teman, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Y en este pasaje que acabamos de leer, él dice, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. El Señor está haciendo referencia aquí a la predicación del Evangelio, que la verdad del Evangelio se va a llegar a conocer, ¿verdad? Sin embargo, lo pudiéramos vincular también al hecho de que cuando las cosas son reveladas, cuando el Señor te está diciendo, mira, esto es lo que te va a suceder, ¿verdad? Entonces hay algo así como, pero ¿por qué vas a temer? ¿Verdad? Es como que Pablo, el apóstol Pablo, cuando estaba yendo a predicar, él sabía que le podía venir cárcel, que le podía venir persecución, que hasta le podían quitar la vida, pero la palabra del Señor le decía a él que a pesar de que tú sabes que eso te puede suceder, no tengas miedo, ¿no? Es interesante cómo la palabra del Señor no nos evita el tener que pasar por situaciones difíciles, pero sí nos inculca a entender y a poder vivenciar el hecho de que no tenemos que temer cuando eso suceda. Ahora, ya para ir finalizando mi parte, para que Sari entre con la suya, quiero citar a Grun, es uno de los escritores que estamos haciendo referencia en esta presentación, y él cita a otra persona que se llama Hordelin y dice lo siguiente: donde hay peligro, crece también lo que nos salva. Es decir, cuando está el peligro real, ¿no? El peligro inminente, como cuando ahí estamos viendo a Pedro hundiéndose, ¿verdad?, en el agua. Cuando él le dice al Señor, el Señor caminando sobre las aguas, y él está caminando, él dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Y Pedro comienza a caminar, pero cuando se da cuenta que está caminando y que está rodeado de olas y de tempestad, comienza a hundirse. Pero cuando comienza a hundirse y está viendo el peligro, me voy a ahogar aquí, dice, Señor, sálvame. Y el Señor extiende la mano, como esa mano que vemos ahí, y lo salvó en ese momento. Es decir, en los momentos reales, en los momentos de real peligro, son los momentos donde podemos ver más a Dios actuar. Es en los momentos donde podemos ver a Dios actuar como Salvador nuestro, sacándonos de los peligros reales. Entonces, ya para finalizar, pues vamos a ir a la parte de mi esposa, que ella va a continuar con esta parte. Así es. En un ratito vamos a continuar con esta parte del liderazgo, pero desde la vida. Hay una importante información de Prometa. Y yo sé que hay varios de ustedes que han estado tomando nota. Yo los estoy viendo por acá, los que tienen su pantalla, y me gozo en ver que están tomando apuntes. Sin embargo, si no tienes hoja aún, por favor, te invito a que puedas tenerla, porque en la próxima parte vamos a hacer ejercicios importantes para ti, para poder contribuir en tu liderazgo, en lo que tiene que ver con el temor. Queremos decirte también que esta presentación te la vamos a compartir al final en formato PDF para que puedas ir respondiendo algunas preguntas que en la próxima parte es sumamente importante que puedas hacer un ejercicio personal. En verdad, para nosotros como Prometa es un gran gusto, un gran privilegio estar con ustedes en esta serie de talleres que estamos brindando todos los jueves ahora a las 6 de la tarde. Lo que sí quería explicar un poquito es que aparte de estos talleres, Prometa pues tiene toda una propuesta de lo que son las carreras que ofrecemos. Pero antes de hablar de esas carreras, quiero explicarle quizás 5 puntos medulares del por qué existe Prometa.
para qué existimos, no solamente para dar talleres, para dar cursos, sino porque, al menos yo lo resumiría así, uno, nacimos como una respuesta al liderazgo que requiere formación para servicio donde Dios lo ha comisionado. Y si usted está en este taller es porque también requiere herramientas, está buscando herramientas para su formación y nosotros queremos ayudarle en eso por medio también de nuestras carreras que ofrecemos y que ahora voy a explicarles cuáles son. Dos, estamos comprometidos con acompañar a la iglesia en procurar que pueda consolidar su vocación integral. Es decir, nuestra labor se engrana con la iglesia, con los ministerios, con las organizaciones, con las entidades cristianas y que también para caminar juntos. En ese sentido, buscamos acompañarle a usted en esa labor de que usted pueda integrar sus herramientas, pero que también usted pueda aprender y lo que usted aprenda pueda ponerlo en práctica desde su ministerio. Y en ese sentido, la naturaleza Prometa va dirigida ahí. 3, ante los desafíos actuales se requiere de líderes con principios sólidos en cuanto a la lectura de su contexto y conformación en el campo bíblico y teológico. Y esto yo lo resumo en pocas palabras. O sea, la situación que hoy estamos viviendo ante el COVID-19, ante esta pandemia, pues requiere de líderes preparados que puedan dar respuesta sólida, con buenos argumentos, desde la realidad del contexto, de la realidad de la Biblia, de la realidad de la sociológica, de la parte teológica, y en ese sentido, eso es también nuestros llamados. Cada vez que ofrecemos un curso, procuramos de que este curso integre estos elementos, de que el estudiante, mientras va haciendo el curso, pueda hacer una lectura del lugar donde se encuentra, del país donde está, de la realidad, inclusive del barrio donde se encuentra ubicado. 4, es imperativo que nuestros estudiantes puedan tener una experiencia de aprendizaje transformador que impacte su vida y el entorno donde se desarrolla. Prometa no existe solamente para llenar cabezas, dar conocimiento por conocimiento, sino que más bien queremos que cada estudiante que esté con nosotros en medio de una comunidad abierta tan hermosa como la que se expresa en este momento, pueda usted también adquirir herramientas, pueda también usted ser transformado. ¿Y para qué? Para que también a la vez pueda transformar el lugar donde sirve. Y 5, porque nuestra misión es ayudarte a cumplir tu llamado. Eso es nuestro compromiso. Y yo, al igual que Sarit, somos producto de Prometa y otros compañeros que están aquí con nosotros, inclusive Samuel. En mi caso, yo participé en lo que fue la maestría en liderazgo y soy graduado de esta maestría. Y para mí ha sido de mucho beneficio para el servicio donde Dios me ha permitido servir. ¿Qué carreras ofrecemos? Ofrecemos carreras desde maestría, estudios bíblicos, liderazgo cristiano, estudios contextual con énfasis en evangelio y cultura contemporánea, y desarrollo intercultural, que tiene que ver con todo el área de misiones, y no solamente a nivel de maestría, sino también a nivel de certificado. Por cierto, aquí un paréntesis, si usted no ha estudiado con Prometa y quiere hacerlo, a la hora que usted ingresa en el primer curso, nosotros le vamos a hacer una buena promoción, le vamos a permitir que usted se matricule y pague solo el 50% en cualquier curso a nivel de lo que es maestría. Entonces luego tenemos otros paquetes de cursos a nivel de pregrado y posgrado, porque de repente usted dice, bueno, tal vez no quiero estudiar de una forma tan formal, no quiero sacar otra maestría, sino que quiero un paquete de cursos, una carrera más corta, y pues también brindamos misiones, estudios islámicos, formación ministerial, desarrollo de la niñez y la adolescencia, donde también yo soy el director, y estas propuestas para que los líderes que están trabajando con niñez y la adolescencia puedan tener una formación, una vasta formación en muchas áreas de su vida, para que ya sea que dirija una organización cristiana a favor de la niñez, ya sea que esté en su iglesia, en escuela dominical, ya sea un ministerio, una organización, pueda servirle. También tenemos liderazgo transformador a nivel de certificado, y en diplomados tenemos misiones, estudios interculturales y estudios islámicos. Esto es los paquetes que nosotros ofrecemos. Usted puede escribirnos también ahí donde aparece esa dirección, admisiones@pro-meta.org,
o visitar nuestra página web, que precisamente en estos días vamos ya a estar anunciando la próxima malla curricular de los cursos que vienen para este bimestre. Muchas gracias por permitirme compartir esta nota. Y quiero compartir contigo y en esta parte nos gustaría que pudieras escribir algunas respuestas ante preguntas que vamos a hacer, y por otro lado van a haber algunas preguntas generales que tú puedes sentirte libre de compartir en el chat. Sin embargo, eso lo vamos a ir a ver. Guillermo estuvo hablando acerca, digamos, una perspectiva desde las ciencias sociales, una perspectiva desde la palabra de Dios, y ahora vamos a hablar de la perspectiva relacionada con liderazgo. Quizás algunos de ustedes digan, bueno, yo no soy líder. Otros dicen, sí, soy líder, qué oportuno. De hecho, si tú estás aquí, es porque quieres escuchar acerca del tema de liderazgo en cualquier área de tu vida. Lo importante es que puedas, a la luz del rol y la función que tú realizas, esa función de liderazgo, poder evaluarte en este tiempo. Esta fotografía que está aquí es de mi casa, de acá de un pequeño jardincito que tengo, y resulta que en esta maceta la planta inicial era la que ustedes ven allí a su izquierda. En mi país se llama begonia, creo. Acá en Costa Rica necesito aprenderme el nombre y es un desafío. Pero fíjense que la plantita estaba empezando a enfermarse. Y quise como comprar una tierrita de abono, compré una tierra de abono y empecé a regarla, y mayor sorpresa, empezaron a surgir, empezaron a emerger y a salir a flote las plantitas que ves atrás, la que es una solita y la que ves al lado derecho. Entonces, cuando hablamos de los temores que afloran en este tiempo particular que estamos viviendo, quiero que tengan esto presente, porque en esa tierra que estaba allí cuando yo la compré, que no tenía contacto con el agua porque estaba colocada en su bolsa, estas plantitas yo no las vi. Resulta que ellas surgieron cuando yo empecé a regar y empezaron a surgir. Quiero que tengan esto presente porque en estos momentos que nosotros estamos viviendo, tiempo muy particular al que Guillermo hizo referencia anteriormente, imaginemos que esta tierra eres tú y que en este tiempo de tu vida empiezan a surgir cosas que no habías visto antes. Empiezan a aflorar cosas que tú dices, puede ser desde el temor, puede ser valentía, puede ser que mires oportunidades, puede ser que no. Cada uno de ustedes, tanto número de personas como están aquí frente a mí, somos totalmente diferentes. Pero resulta que el haber regado esta tierra, el haber vivido ahora este tiempo que ni nos imaginábamos, empezaron a aflorar cosas. Yo estoy segura de que cada uno de ustedes el año pasado, quizás en el último trimestre del año pasado, o vamos a decir cuatrimestre, hicieron planes para este año. Algunos, y yo me incluí, denominamos este año como y la visión 2020, el año perfecto, muchas expectativas. Y así es, lo hicimos y el año no ha concluido. Entonces, teniendo eso presente y viendo tu rol de liderazgo, me gustaría ahora hacerles la primera pregunta. Y esta pregunta, si es, por favor, me gustaría que ustedes puedan responderla en el chat. Y ¿cuáles consideras tú, cuáles considera usted son los mayores temores de los líderes en este tiempo? Guillermo mencionó algunos, pero me gustaría saber qué temores vienen a tu mente, sea que tú lo vivas, o sea que lo ves en otros líderes, o que lo has visto en otras personas en este tiempo. Me gustaría, por favor, si alguno de ustedes puede responder en el chat, por favor. O en tu hoja de papel blanco. De hecho, por eso es importante que pedimos que para este tiempo de compartir juntos tuvieras hojas y también lápices que escribir. Ajá. Ok, aquí han comenzado a colocar algunas cosas. Dicen el miedo al conocimiento, Ajá. falta de poder reunirse presencialmente, decepción, fracaso a decepcionarnos a nosotros mismos. Hoy un líder me comunicó que tenía desánimo de servir, no entender
la voluntad de Dios, el funcionamiento de la iglesia en este tiempo, que te dividan la iglesia, descoyuntura o desconexión de ciertas poblaciones que no usan tecnología, adultos mayores, el que las personas se enfrían y pierden compromiso, el desánimo, perder el liderazgo, bueno, ahí sigue interminable, ¿verdad? Y esto va a quedar, porque fíjense, parte de la función que nosotros hacemos desde hace varios años es trabajar con el desarrollo de líderes. Y parte de lo que vamos a compartir contigo en esta parte que está acá, está relacionado con lo que nos dicen los líderes a quienes nosotros apoyamos y acompañamos, pero también lo que dice la literatura. Pero hemos estado muy perceptivos de qué es lo que está pasando y lo que ven los otros en este momento. Y gracias por tu respuesta, porque esto lo vamos a incluir también lo que acabas de mencionar. Ahora, esos son los líderes en general. Y alguno de ustedes en su respuesta mencionaba algo relacionado con tiempo de reunión de la iglesia. Entonces, de hecho, cada uno de los que estamos aquí estoy segura de que nos estamos congregando de manera virtual, desde la parte de recibir o desde la parte de dar. Y la siguiente pregunta es, ya viéndonos como líderes cristianos, ¿cuáles consideras que son los mayores temores de los líderes cristianos en este tiempo? Yo creo que en el chat ya algunos de ustedes lo escribieron porque es inevitable al escribir su respuesta que tú te veas. Y de hecho, cada uno de los que están aquí es un líder cristiano, ¿verdad? Entonces, hay temores allí presentes. Vamos a tenerlo allí y recuerda, las preguntas que estamos colocando acá, tú puedes responderla en el chat o en tu hoja en blanco. Y esta presentación que vas a recibir es con la intención de que luego tú vuelvas a revisar esta presentación y puedas leer nuevamente estas preguntas que hemos preparado para este tiempo. Ahora, tus temores, mis temores, pueden estar relacionados en distintas áreas. Y quiero decirte, este que está aquí eres tú. Esa persona que está ahí soy yo, es Guillermo. Y en esta parte que tiene que ver con nosotros, pueden haber temores relacionados contigo mismo. Algunas personas aquí en Costa Rica han perdido sus trabajos, otros han estado cesantes. O sea, hay distintas cosas. De repente es el temor como, ¿qué hago en esto? Me siento aburrido, no me gusta estar encerrada en la casa, no me gusta estar en estas cuatro paredes, no me gustan los cultos en línea, siento que no son personales. Entonces, algunos temores pueden estar relacionados contigo. También hay temores que pueden estar relacionados con Dios y Guillermo mencionó alguno de esos. Como por ejemplo, ¿será que esto es un castigo de Dios? ¿Será que esto que estamos viviendo, qué pasó con la humanidad? Y no estoy negando ninguna de esas reflexiones que tú has tenido, porque en definitiva son reflexiones personales, son reflexiones tuyas y son reflexiones mías. También relacionado con tu esposo, con tu esposa, o si estás en una relación de noviazgo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, Guillermo siempre me está preguntando cómo amaneciste, cómo te sientes, igualmente yo. Pero quizás puedan haber temores. ¿Será que voy a comprarte algo o voy a sacarte un poquito o sale el sol X? Pero quizás los temores pueden estar por ahí o relacionados con los hijos o relacionados con tus padres, dependiendo de la situación que tú tengas, ¿verdad? También relacionados con la iglesia o ministerio. Entonces, todo esto es válido en este tiempo. Lo que quiero decirte en este momento es que hay distintas perspectivas relacionadas con los temores. Y puse relacionado con, de manera intencional, porque también aunque tú vivas tus propios temores y tenga que ver contigo nada más, está vinculado a ti. Entonces, si eres pastor, ¿qué va a pasar con mi iglesia? ¿Será que después de esta cuarentena va a bajar la asistencia? Conocemos una congregación que amamos muchísimo, que nació en este tiempo de cuarentena. Había una perspectiva a principios de año y ahora resulta que nació, no empezó ni siquiera a congregarse a nivel físico, nació en una cuarentena. Entonces, son temores que van aflorando allí. ¿Llegarán las ofrendas? ¿No llegarán? Hermanos, nosotros que acompañamos pastores, nosotros estamos conscientes de que hay iglesias que alquilan locales. Y la pregunta es, ¿tendremos el dinero para sostener este local?
Hemos hablado con pastores que alaban y glorifican a Dios porque tienen una sede propia, pero esa no es la realidad de todos los pastores. La siguiente, relacionado con amistades. Yo he recuperado amistades en este tiempo, amistades que están en otras partes del mundo, que han salido de mi país, al igual que yo, y ahora nos estamos reencontrando. Pero hay otros que están perdiendo amistades, cuyas amistades son físicas. Entonces perderé las amistades, volveremos a vernos, nos volveremos a tomar ese cafecito de la tarde. Hay muchísimas cosas que pueden estar ocurriendo en tu vida y que ocurren en mi vida en este momento. Y luego lo relacionado con la sociedad. No lo voy a abordar mucho porque esa fue una parte que Guillermo tocó en su parte, pero quiero que sepas de que esto quizás se me escapan algunas. Hicimos como estábamos viendo cuáles posibles, a lo mejor hay alguna que se escapa, pero quizás tú estás mirándote aquí en una o más o en todas, pero eres tú. Por eso colocamos en el centro allí, eres tú. Y ese Dios que Guillermo puso de la figura de que extiende la mano, también la extiende contigo. Entonces vamos a pasar a esta siguiente lámina. Y es la pregunta que tengo para ti. No tienes que escribirla en el chat. Es una pregunta muy personal. Pero a mí me gustaría que tú puedas responderla allí en tu hoja o en tu computador, donde hayas decidido tomar apuntes. Porque es importante que tú identifiques en qué área están más fuertes mis temores. ¿En qué áreas en este momento, en este tiempo, que ya son más de 3 meses en algunos lugares, tengo mis temores más fuertes? Donde siento más temores. Es importantísimo que tú lo puedas identificar, que yo lo pueda identificar. Ahora, nosotros estuvimos revisando bibliografía para poder compartir este tiempo contigo. Nos encanta buscar bibliografía para compartir con otros. Y cuando recibas esa presentación vas a ver algunos libros que estuvimos revisando y noticias al final de la presentación. Sin embargo, también queremos unir aquí la experiencia. Como les dije anteriormente, nosotros acompañamos a líderes y pastores. Y es inevitable preguntarle cómo están, cómo se siente, qué han vivido. Y en medio de esas experiencias que nos han compartido estos pastores, hay muchísimos temores, muchísimos. Y si abrimos el chat para que tú menciones algunos temores, de hecho tú los hiciste hace un rato, hay una cantidad increíble. Pero para este tiempo juntos, Guillermo y yo hemos seleccionado 3 tipos de temores. Y en lo que resta de este tiempo, queremos hablarte de esos 3 tipos de temores. El primero que queremos abordar para los líderes, específicamente para los líderes, en este tiempo es el temor al fracaso. El temor a la toma de decisiones. Y el otro que queremos abordar en este tiempo es el temor a no satisfacer. El temor a que no cumpla las expectativas de otro o aún mis propias expectativas. Entonces vamos a ver a continuación algunos de estos temores relacionados con lo que hemos decidido escoger para este tiempo. El temor al fracaso. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en este tipo de temor? Cuando piensas en fracaso, y por favor escríbelo en tu hoja. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en fracaso? Y no solo, si no lo puedes escribir, no importa, pero piensa, en estos 3 meses que he estado encerrado, que he estado limitado a las relaciones sociales, que no he podido tener el culto en la iglesia, que me he tenido que sujetar a las normas de mi país, ¿qué viene a tu mente cuando pensamos en el temor al fracaso? Porque estoy segura de que cada una de las, no, creo que ya somos 90 o más personas que están allí, más las personas que están viendo en Facebook o las que miren esto posteriormente, estoy segura que cada una tiene particularidades relacionadas con el temor al fracaso.
Estas dos figuras quise colocarlas allí porque evidentemente lo que estamos viviendo ahora, aunque ya tenemos varios días viviéndolo, no lo habíamos visto antes. Quizás es una exageración colocar la familia allí, los 4 con tapabocas, ¿verdad? Porque en Costa Rica la han denominado burbujas sociales. O sea, nosotros como familia podemos andar juntos en lugares públicos como burbujas y podemos sentarnos juntos si vamos a un lugar a comer, por ejemplo. Pero son realidades. Aquí en la casa nosotros tenemos los tapabocas en el carro, saliendo de la puerta, para que no se nos olvide, para poder cubrirnos, para poder protegernos. Y por otro lado, el saludo. Al principio salía en broma, puñito, codito, el pie. Y claro, uno de manera jocosa lo puede hacer, pero esto es algo nuevo. Y no solamente el saludo con un tapaboca colocado en tu cara, sino el poder saludar así, ¿verdad? Entonces, son realidades que están allí. Entonces, en cuanto al temor al fracaso, yo quiero mencionarte algunas consideraciones. En tu rol de liderazgo, el fracaso suele maximizarse. Y se maximiza porque estás en una posición pública. Se maximiza porque estás en una posición de influencia. Se maximiza porque la gente te ve y quiere saber cuál es el siguiente paso que tú vas a dar. Entonces, si tú has tenido temor al fracaso durante este tiempo por tu posición de liderazgo, déjame decirte que es común. No suelo usar la palabra normal para cuando hago alguna aseveración, pero yo quiero permitirme en este tiempo decirte que podría ser normal. Que de repente tú dices, empecé una iglesia y la gente no está yendo, estoy haciendo los cultos en línea, somos una comunidad de 300 personas y solo 15, solo 50 o 100 se están conectando. O de repente ese temor al fracaso porque la vía que tú tomaste de hacer transmisiones diarias o una vez a la semana o una santa cena celebrada una vez a la semana y no una vez al mes, quizás eres cuestionado. Yo no lo sé, pero lo que quiero decirte que si eso ocurre es porque en tu rol se maximiza, en nuestro rol se maximiza. Entonces, otra premisa que quiero poner delante de ti es, no es lo mismo liderar en situaciones normales que en estos tiempos de incertidumbre. Quiero compartirte que la bibliografía que Guillermo y yo estuvimos consultando, muchas no son escritas en este tiempo. De hecho, lo vas a ver. Y resulta que ellos hablaban, algunos autores, de temores que afloran en el liderazgo. Temor a esto, a esto, a esto, y podemos hacer una lista gigante. Pero cuando estamos en un momento como el que estamos viviendo, esas situaciones se maximizan, crecen, como las burbujas, crecen. Entonces, no es lo mismo, y quiero decírtelo de verdad poniéndome en tu zapato como líder. Si tú dices, ¿qué me está pasando? Que ya no soy el líder de antes, que no tengo la misma influencia. Estamos en una situación particular. Y si te sientes así, eso forma parte de tu vida y del rol y la bendición que has decidido tener desde el liderazgo, porque es una bendición inmensa ser líder y ser de influencia de otros. Vamos con la siguiente. Se trata de intentar en estos tiempos que estamos viviendo, si tú como líder tenías que dar un paso gigante para convencer a tu cuerpo de líderes, para convencer a una idea que surgió, una visión, una pasión que tienes en ti, y tenías que dar un salto grande para convencer a tu gente, en esta época el desafío es a que tu salto sea mayor. Entonces, da ese salto mayor. Pero ¿qué pasa? Cuando tú sabes que la distancia está más allá, ¿qué haces tú? Tú te alejas, por lo menos yo, ¿verdad? Y creo que tú también. Me voy un poquito hacia atrás para agarrar más impulso y darle. Atrévete a buscar las herramientas que tienes como líder
para dar ese salto más grande, porque estás consciente que estás ante una situación distinta y una situación que te exige más desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y hasta desde el punto de vista espiritual. No, mi esposo y yo compartiendo acerca de cómo nos sentimos, yo le he dicho en algunos momentos, y no siento una sensación extraña, no sé qué me está pasando. Claro que voy a sentir sensaciones extrañas. Estamos viviendo un momento distinto que no habíamos vivido antes. Entonces, imagínate en tu posición. Y otra que te quería compartir es que cada persona tiene su manera de afrontar las situaciones difíciles en medio de la incertidumbre. Lo interesante es que cualquiera que fuere esa situación, el Dios tuyo, el Dios mío, es el mismo. Sea tu situación que estás viendo oportunidades, y a mí me fascina ver oportunidades. Sea que estés en la situación donde de repente dices, pero si yo veía oportunidades y ahora no las veo. Cada persona de tu congregación o personas que está sujeta al liderazgo que tú tienes, en este momento está manejando situaciones particulares y ese Dios tuyo y ese Dios mío sigue siendo el mismo. Y lo va a sostener de la mano al que es optimista, lo va a sostener de la mano al que se cae, lo va a sostener de la mano a todos. Vamos a pasar a la siguiente. Y esta es una pregunta muy personal. Y por favor, si la puedes responder allí en tu papel, es, ¿en qué vale la pena que yo invierta mi mayor esfuerzo? ¿En qué vale la pena que yo dé ese salto mayor? Porque a veces pasa, a mí me ha pasado, que quizás yo he invertido la poca energía o la energía escasa que ocurre en este tiempo en saltos que no debo dar. Entonces, que tú puedas decir cuáles son esos saltos que necesita que yo invierta más mi rigor, que yo invierta más mi energía. Hazte esa pregunta, porque en el temor al fracaso, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante que tú puedas priorizar y hasta guardar energía para los saltos mayores que tú tengas que dar. Esto es una propuesta que queremos hacerte y una recomendación, es que te esfuerces más por alcanzar tu propósito de vida. Que tú puedas decir, ok, estamos en un momento de cuarentena, tengo que llamar a los hermanos por WhatsApp, tengo que ver cómo están, tengo que chequear si se están conectando, tengo que buscar estrategias para ver cómo nos conectamos, tenemos que comprar una cuenta pro de Zoom, en fin, cualquier situación que tú puedas estar viviendo o pensando, pero te hacemos la firme recomendación. Piensa en el propósito por el cual Dios te ha llamado. Si en tu lugar, y quiero hablar en este momento a pastores con mucho respeto, sin pensar en otros, pero a la vez sí, todos los que estamos aquí cristianos, de alguna manera también dependemos de algún pastor. Si en tu congregación Dios te ha llamado a formar familias, pues esfuérzate, eso que necesitas en alcanzar esas familias. Entonces que tú puedas medir y puedas recordar siempre, siempre a qué te ha llamado Dios. Yo necesito recordar eso todos los días de mi vida. Este salmo me encanta y quiero traerlo para este momento. No lo voy a profundizar, ya mi esposo profundizó, pero quiero que lo tengas presente, ¿verdad? Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene tu mano y la mía. El otro temor es a la toma de decisiones. En esta época, si la toma de decisiones era compleja para ti, en este momento más, porque es tomar decisiones bajo un momento de incertidumbre. El tema de abrir los templos en cada uno de sus países. ¿Será hasta final del año? ¿Será el próximo mes? ¿Será dentro de 3 meses? No lo sabemos, pero el tema de la toma de decisiones es exponencial, creció, es una demanda mayor para ti. Y en este sentido queremos compartirte 3 premisas. Primero, el peso de las decisiones está sobre el líder. La gente está esperando qué dices tú, o por lo menos la aprobación, o por lo menos la última palabra. Entonces, una exigencia que tú estás teniendo en este momento, y si de repente tú dices, pero si yo antes tomaba las decisiones, esto no va a ser para siempre, eso sí te digo, ¿verdad? Pero hablando específicamente de este tiempo que tú dices,
pero si yo antes tomaba las decisiones rápidas, ¿qué está pasando ahora? Estamos en una situación distinta y el peso mayor de las decisiones recae sobre ti. Entonces, tenlo presente. En tiempos de incertidumbre, normalmente se requieren acciones rápidas. Entonces, pastor, hacemos la Santa Cena, abrimos el Zoom, ponemos la reunión de jóvenes en línea. No sé cuántas preguntas puedan venir, pero son que tienes que tomar decisiones rápidas. De repente, en otros cambió y ahora las decisiones son más lentas, porque son situaciones diferentes de cada uno que estamos viviendo. Lo que te quiero decir es que la toma de decisiones en este tiempo es distinta. Y no es lo mismo tomar decisiones en tiempos normales que en incertidumbre, y yo creo que ya esto lo hemos visto. Tengo otra pregunta para ti, y es esta que está aquí. Cuando tomas decisiones, ¿qué elementos tomas en consideración? ¿Qué tiene que ver cuando tú necesitas tomar decisiones? Que algunos elementos están involucrados en esas decisiones. ¿Cuáles decisiones puedes tomar más rápido? ¿Cuáles decisiones puedes tomar más lento? Tenlo presente, porque cuando hablamos de temores con relación a la toma de decisiones en este tiempo, es importante que tú tengas identificado cuáles son más complejas para ti decidir y cuáles no. A eso me refiero. Quizás en este momento no puedas colocar esos elementos, pero mi recomendación es que luego lo puedas abordar y trabajar. Ok. Cuando tomas una decisión, ¿qué tanto la mantienes en firme? En Costa Rica decimos cuando una decisión ya es aprobada, quedó en firme. Para tu país, quizás pueda ser cuando tomas una decisión, ¿qué tanto la mantienes en pie? ¿Qué tanto esa decisión que tomaste no es tan negociable? Tú dirás, ¿y esta pregunta qué tiene que ver con la toma de decisiones en este tiempo? Porque también necesitas saber los elementos que tomas en consideración para tomar decisiones, pero a su vez necesitas saber qué tanto tú eres capaz de ceder o no ceder ante una toma de decisión en tiempos de incertidumbre. Que puedas conocerte. O sea, nosotros lo que queremos, y de verdad es nuestra intención con este ejercicio, que puedas conocerte más. Porque mientras más te conoces, puedes afrontar más este tipo de situaciones que estamos viviendo. ¿Te has dado la oportunidad de conocerte más? Un poco más. Y por eso precisamente son las preguntas. La siguiente, ok, vamos a pasar por el tema del tiempo. La otra es el temor. Igual esto te va a quedar a ti. Recuerde que van a recibir esta presentación en PDF. El temor a no satisfacer, amigo líder. Este es un temor muy recurrente en situaciones normales. Resulta que en estos tiempos igualmente crece y se maximiza. Entonces, no todos se van a conectar por internet, aunque la gente está haciendo un esfuerzo increíble de conocer las herramientas tecnológicas, no todos se van a conectar. Nosotros somos, como le dijo Samuel al principio, nuestra iglesia en Venezuela es la iglesia Las Acacias, somos ministros misioneros de allí. Y supimos, una de las medidas que se tomó en la iglesia es que lo que se transmite en Facebook también se va a transmitir en una radio AM allá en Venezuela. Entonces, porque hay un montón de gente y la audiencia, o sea, por luz, por internet, por lo que sea, que no se puede conectar. Entonces tomaron la medida de que se puedan conectar vía radio. Y no fue por temor, fue desde el punto de vista estratégico. Pero lo que te quiero decir con este ejemplo es que si surge el temor de si la gente se siente satisfecha o no, es normal en tu posición. Si ahora lo sientes más, es común, es normal que esto ocurra. ¿Y sabes qué? Es probable que no todos se sientan satisfechos. Entonces, vuelvo. ¿Dónde concentras tu energía para atenderlos y para dedicarte a ellos? Vamos a pasar con otras 3 premisas y es, en tu rol de liderazgo, descansa la dirección de la organización. Como tienes que dirigir, evidentemente no puedes satisfacerlos a todos. Cada persona tiene una necesidad particular. Hay demandas constantes de tu rol. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar?
es tremendo. Yo en mi rol de liderazgo que he estado ejerciendo por varios años, en muchos momentos yo luché con esto, con este temor a que no se sintieran satisfechos. ¿Y sabes qué? En el ámbito cristiano es más común, porque de alguna manera es como que la respuesta la tiene el líder, la respuesta la tiene el pastor, te atiende otro líder y tú dices, no, es el pastor. Entonces, son cosas que ocurren de manera recurrente. Aquí hay una evaluación del 1 al 10, viendo el 1 como el valor mínimo y 10 como el valor máximo. ¿Qué valor darías en este momento al temor de no satisfacer? Si yo te dijera del 1 al 10, de hecho es la pregunta, ¿en cuánto está ese temor tuyo a no satisfacer? Como es una pregunta personal, atrévete a colocar el puntaje. Si está en 2, puedes trabajar para llegar a más, porque todo esto es solucionable. De hecho, parte de mi misión de vida es ayudar a los líderes a que puedan llegar al 10 o al 9 o al 8 o a maximizar esta situación. Cuando piensas en satisfacer, ¿qué temores afloran? Cuando pienso en tengo que satisfacer a las personas que están bajo mi liderazgo, tengo que satisfacer a que todos estén contentos, ¿qué temores vienen? ¿Vendrá el temor de la aceptación? ¿Vendrá el temor de tomé la decisión apropiada? ¿Vendrá el temor de todos felices? ¡Wow! Es un desafío gigante. Por eso es importante que tú puedas detectar este tipo de temor a la demanda que tú tienes en tu liderazgo de poder satisfacer. Ok, ya casi vamos a terminar. Y me gustaría los que están allí, ahora sí, por favor, si pueden poner en el chat, ¿qué ven en esa imagen? Hay varias personas que puedan poner. Me gustaría saber qué piensan de esta imagen. ¿Qué es? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué representa esta imagen? Dice un atardecer en el mar, atardecer en Maracaibo, un atardecer caído. Ah, un atardecer. Una puesta de sol, una puesta de atardecer sol. pacífico, sol poniente. Ah, muy bien. Atardecer. Atardecer, qué bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Me encanta todo lo que ustedes han dicho. Esperanza, qué bueno. Bueno, la intención de poner esto, mis amados, que están allí del otro lado y que lo siento tan cerquita como si estuvieran frente a mí, es que queremos hacerte una invitación. Y la invitación que queremos hacerte por protección a ti, por protección a tu corazón, por protección a estos tiempos que estás viviendo. Tú puedes decir, no, yo he estado bien, qué bueno, cuando quizás ocurra en tu vida. La invitación que queremos hacerte es a pensar en el hoy, en el aquí y el ahora. No te estamos diciendo que renuncies a tus sueños. De hecho, parte de mi misión de vida es ayudar a la gente a que construya y ejecute sus sueños, sus planes de vida. Pero en este tiempo en particular, para proteger tu corazón ante los temores y la ansiedad de qué podría pasar en tu futuro, nosotros queremos invitarte, como este atardecer, a pensar en esa puesta de sol de hoy. Aquí nosotros vivimos en una zona oeste de San José y aquí cada atardecer es diferente. A veces es rosado, a veces naranja. Hay unas bellezas increíbles. Hay un lugar en Venezuela que se llama Barquisimeto y le llaman la ciudad de los crepúsculos porque allí los atardeceres son de distintos colores cada día. Queremos invitarte a que pienses en el hoy, en este tiempo. En otros momentos, claro, puedes pensar en el aquí, el ahora y en lo que está pasando en este tiempo y en el futuro también. No queremos anular el futuro en tu vida de ninguna manera. Sigue soñando, sigue creyendo porque creemos en un Dios grande. Sin embargo, por protección hay momentos que debes pensar así. Y este autor, que lo van a ver en la bibliografía al final, es un poquito largo este texto, pero lo quise colocar allí y este es el resumen de como 3 páginas. Me voy a permitir leerlo contigo. Si me sigues en la lectura sería genial. Un segundo camino para relacionarse con el miedo consiste en vivir completamente en el aquí y el ahora. Van a ver que el título de este libro es Administra tus miedos y él dice,
Trato de estar ahora, de sentirme y de estar agradecido por aquello que es en este momento, ese atardecer, la provisión de hoy, los hermanos que se conectaron hoy en el culto. Ahora estoy en manos de Dios, dice. Tenemos un Dios grande. Y luego dice, al mirar hacia Dios, se ensancha la estrechez de nuestro horizonte. Creemos en un Dios grande y eso hace nuestro liderazgo diferente. No sabemos qué sucederá, pero ahora en este momento estamos aquí y tenemos la capacidad para estar de pie. Estamos erguidos y colmados de confianza en Dios, que nos mantiene en pie. Y termino con este salmo. En esta postura podemos internalizar el versículo del salmo donde dice, confía tu suerte en el Señor y Él te sostendrá. Tenlo presente. Podemos pasar en este momento a un tiempo de preguntas y sí no quería cerrar porque nosotros podemos aquí pasar hablando el tiempo que hemos hablado, pero si esto no te ayuda en tomar algunas decisiones en tu vida, yo creo que el tiempo pasaría y ya. Bien, estuve allí con unos hermanos de distintos países, pero es nuestra oración a Dios que lo que has escuchado en este tiempo contribuya a que tú puedas tomar unas decisiones. Es difícil en este tiempo, sí, pero por lo menos algunas decisiones de cambio. Y allí tienes la bibliografía consultada. Como le dijimos al principio, ustedes van a recibir esta presentación. Gracias por esas palabras que tanto desnudan una realidad como también proveen una respuesta. Y había una pregunta por allí sobre el lugar que ocupa la oración para combatir los temores. ¿Qué dirían Guillermo y Sarit sobre este comentario? ¿Qué lugar ocupa o debería ocupar la oración en la vida de un líder o de un creyente en cuanto a enfrentar sus temores? ¿Qué dicen? Bueno, la oración es fundamental. Fíjense que cuando vimos el ejemplo de Elías lo que hizo fue una oración. Es decir, Elías estaba en un momento de depresión y de mucho temor, creía que lo iban a matar y de paso quería también morirse. Y en ese momento que él se sentía así, él vino en oración a Dios. Es decir, lo que tenemos ahí es una relación con el Señor, un encuentro. Incluso después, posteriormente, después que él duerme, descansa y todo eso, y después que él se levanta, él continúa en una comunión con el Señor, en un tiempo de oración, de refrigerio, donde el Señor le fue ayudando ahora a redefinir su ministerio, ¿no? Entonces, la oración sin duda es clave para hacer frente a los temores. Fíjense, el mismo ejemplo del Señor Jesús, en la hora y en el momento, vamos a decir, más difícil, uno de los momentos más difíciles en su vida, cuando tenía que enfrentar el hecho de que iba a morir en una cruz, él fue en oración en el Getsemaní a su Padre, ¿verdad? A expresarle sus miedos, expresarle su angustia, expresarle todo lo que él sentía, y en ese momento derramó su corazón delante de su Padre, ¿no? E incluso más bien los discípulos fueron los que se durmieron, pero él se mantuvo en oración. Y lo podemos ver en la vida de Jesús, que en los diferentes momentos de su vida, la oración fue fundamental. A lo largo de la Biblia lo podemos ver, los líderes o sea, en la vida de los líderes que están narrados en las Escrituras, podemos ver que la oración tenía un papel importante y sobre todo en esos momentos. Los salmos, que como lo hemos visto en el taller que se dio la semana pasada, están llenos de expresiones de lamento y muchas de esas expresiones de lamento son expresiones de temor, expresiones de miedo, expresiones de el miedo a enemigos reales, ¿ok? Situaciones como el salmo que leímos, era una situación real, había un peligro inminente y el salmista en este caso fue en oración a su Padre, ¿no? Entonces, la oración sin duda en los momentos de mucho temor son fundamentales y lo más interesante, y aquí quiero cerrar esta parte, es que cuando venimos al Señor en oración, cuando tenemos temor, fíjense cómo cambió en el caso del Salmo 50. Tenía miedo y después él dice, no tengo miedo, ¿no? Es decir, de alguna forma, el venir en oración delante del Señor es como un refrigerio, ¿no? Alivia nuestros temores y muchas veces el temor se puede convertir hasta en valentía. De repente digo, oye, tenía miedo y ahora no lo tengo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Porque Dios fue el que trajo ese refrigerio en ese momento de oración. Muchas gracias, Guillermo. Hay otra pregunta por acá. ¿Qué rol toma la inteligencia emocional
En el liderazgo, ¿qué papel, qué función jugaría la llamada inteligencia emocional en el liderazgo? Esta pregunta la hace la hermana Merarí. ¿Qué dicen? Gracias. Sí, excelente pregunta. Cuando nosotros los invitamos a cada uno de ustedes a que se conozcan, cuando cada una de esas preguntas que intencionalmente estaban colocadas allí, de alguna manera te da herramientas para que tú puedas mejorar en términos de inteligencia emocional. Es decir, ¿qué hago en estos momentos? Si yo sé que yo le tengo temor al encierro, por ejemplo, estoy consciente y hablando de inteligencia emocional me conozco, yo digo, debo buscar espacios, qué lugares de mi casa son abiertos para que yo no padezca de eso. Eso en cuanto a mí. En cuanto a tu iglesia, si por ejemplo en tu rol de liderazgo, si por ejemplo hay una exigencia fuerte de tus líderes, que están esperando una decisión tuya, tú de manera, utilizando la inteligencia emocional, pues, tú le puedes decir a tus líderes, no es momento de tomar decisiones, vamos a esperar un poco más, vamos a actuar con prudencia. Es decir, es como esa sabiduría que habla la palabra de Dios, donde está presente incluso el fruto del Espíritu, se relaciona muchísimo con la inteligencia emocional. ¿Qué hacer en el momento adecuado, con las personas apropiadas y la decisión correcta? De alguna manera son elementos que están relacionados con esto. Y se fortalece. La inteligencia emocional es un ejercicio que día a día los líderes necesitamos hacer. Si esto me provoca ansiedad, si no me gustó lo que me dice, si estoy esperando un reconocimiento, X, que tú puedas evaluarte en las distintas áreas de tu vida y poder ir trabajando y manejando cada una de tus emociones de manera correcta, en el lugar correcto, con las personas adecuadas, con la respuesta correcta. Y allí la palabra tiene muchísimos ejemplos y la misma palabra nutre para que podamos ser cada vez más emocionalmente estables. Dice Jover que cuando tengo miedo leo la palabra y oro. Además recuerdo las bendiciones de Dios en tiempos pasados. Así, Recordar las bendiciones de Dios. Ajá, adelante, Sari. Así es. Sí, sí. Perdón. Sí, es importante eso que dijo el hermano, porque fíjense que la palabra del Señor está lleno de eso, ¿no? Y como incluso en Deuteronomio nosotros vemos que muchas veces el Señor en diferentes pasajes, cómo el Señor remitía o ayudaba al pueblo de Israel a remitirse al pasado, ¿verdad? Es decir, y generalmente ellos estaban repitiendo, cuando salimos de la tierra de Egipto y pasamos por el Mar Rojo, etcétera. Y ellos lo tenían que repetir constantemente, recordar esos momentos, celebraban esos momentos, porque recordar los hechos del pasado, es decir, recordar los momentos en que Dios actuó en nuestras vidas, es como el banco, ¿no? Es como ese banco interno donde nosotros vamos acumulando. Cuando uno dice, oye, tengo esto aquí en el banco, ¿verdad? Este depósito aquí en el banco, este ahorro en el banco, y cuando tengo la necesidad lo saco, ¿verdad? Igualmente, ¿no? O sea, voy acumulando eso y después te digo, oye, estoy pasando esta situación, pero yo recuerdo que cuando pasé esta situación, el Señor actuó. Así y los es. salmos también son así. Fíjense, muchos de los salmos no están basados en situaciones abstractas o no están basados en inspiraciones del momento, sino que muchos de los salmos están basados en experiencias. Entonces, cuando un salmista dice, oye, sé de tu fidelidad, que el Señor será fiel, es porque él lo vio en un momento determinado, de una situación que estaba viviendo, vio la fidelidad del Señor, que le permite ahora plasmar en el Salmo, cuando está pasando una situación en ese momento, recordar que el Señor que fue fiel en el pasado lo será también en el presente, ¿no? Entonces, recordar eso es sumamente importante. Tener ese banco ahí de recuerdos. Y es importante que, por ejemplo, puedas escribir eso incluso. Tú puedes decir, voy a escribir esos momentos o esos hitos en la historia de mi vida. Yo lo he hecho, por ejemplo, en los hitos, en los momentos en la historia de mi vida, donde uno puede decir, yo sé que más de esos hitos el Señor actuó en nuestra vida, pero momentos especiales que uno dice, en ese momento Dios actuó, en ese momento Dios me sacó del momento, en ese momento, y para recordarlo, para que cuando estés viviendo los temores del presente, puedas ver a un Dios vivo, que así como actuó en el pasado, también puede actuar en tu presente. Amén, amén. Gracias al Señor. Bueno, hay muchas palabras acá de ánimo, de felicitaciones, de agradecimiento por este taller.
hay bastantes expresiones también de gratitud al Señor y de aplicaciones personales.